En 1987, Carlos Monsiváis publicó uno de sus libros, Entrada Libre, Crónicas de una sociedad que se organiza, donde recoge su testimonio, junto con el de varias personas más, en estos días del terremoto. Y a decir de Carlos Monsiváis, el terremoto del 19 de septiembre, la sociedad civil existe como gran necesidad latente en quienes desconocen incluso el término, y su primera y más insistente demanda es la redistribución de poderes. El 19, y en respuesta ante las víctimas, la Ciudad de México conoció una toma de poderes, de las más nobles de su historia, que trascendió con mucho los límites de la mera solidaridad. Fue la conversión de un pueblo en gobierno y del desorden oficial en desorden civil. Democracia puede ser también la importancia súbita de cada persona. ¿Qué tal, comunidad de Secta Histórica? El día de hoy es viernes 19 de septiembre y se conmemoran 40 años de aquel terremoto fatídico de 1985. El día de hoy vamos a recorrer esas zonas afectadas durante el terremoto de 1985, vamos a recorrer por esos hoteles emblemáticos que se cayeron, vamos a analizar cómo la devastación ecológica, unida a la corrupción de los funcionarios y del gobierno, provocaron o acrecentaron el desastre urbano. Vamos a platicar algunas cosas sobre la resistencia civil ante las autoridades, eso que le llamaron en su momento la sociedad civil. No nos vamos a meter en términos de debates gramscianos porque no va al caso, pero así fue como se le llamó al momento. Y bueno, acompáñenos a este mini documental. Era un jueves 19 de septiembre de 1985, eran las 7:19 de la mañana y estamos aquí en las inmediaciones de Televisa Chapultepec, entre Avenida Chapultepec y Doctor Rafael Lucio. En esos momentos seguramente muchas personas recuerdan el noticiero de Lourdes Guerrero, como dice la presentadora, está temblando un poquito, se va a calmar, Chihuahua está temblando. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. De la mañana con 19 minutos, acto seguido comienza el terremoto, se corta la transmisión. Un terremoto de magnitud 8.1 según las cifras de ese entonces, en escala Mercalli, 7.5 en escala Richter. Actualmente se dice que fue en realidad de 8.1 en escala Richter, pero tuvo una duración de 1 minuto y medio. Aquí se destruyó un ala de Televisa y pues bueno, los presentadores como pudieron alcanzaron a huir. Estamos en pleno corazón del centro histórico, por lo menos en las orillas del centro histórico, y bueno, vamos a hacer un recorrido ahora hacia las avenidas, hacia las oficinas de Radio Fórmula. Y bueno, ahora nos encontramos en la avenida Doctor Río de la Loza, más o menos como a 200 metros se encuentra la avenida Cuauhtémoc. Ahí se encontraban las oficinas de Radio Fórmula. Ese día, a esa hora, se estaba transmitiendo el programa Patas, Pijamas y Pantuflas, dirigido por Gustavo Calderón y por Sergio Roel. Y bueno, ese fue otro de los edificios que tuvo grandes daños. De hecho, se derrumbó, quedaron alrededor de 25 personas atrapadas entre los locutores, entre personal que ya se encontraba ahí trabajando, el equipo de producción. Lamentablemente estos dos conductores junto con otras personas fallecieron, pero bueno, es importante porque ese edificio ya se encuentra en lo que es la colonia Roma, otra de las zonas bastante afectadas por este sismo.
Debido a que Televisa Chapultepec sufrió grandes daños, Televisa estuvo del aire por alrededor de 5 horas, hasta más o menos mediodía otra vez hubo señal, porque se tuvieron que trasladar a las otras instalaciones en Televisa San Ángel. Mientras tanto, a través del canal de Imevisión, en el programa Desde Temprano, los conductores le decían a constante a la gente: no salgan de sus casas, si no tienen a qué salir, no salgan, quédense en casa, quédense en casa. ¿Para qué salen? Ahí está bien. Si ustedes incluso ven las noticias de Imevisión, de ese programa, constantemente llamaban al noticiero para preguntar cómo estaba su familia, si que tal familia estaba bien, se reportaba qué colonias estaban dañadas, qué colonias estaban en buen estado, se reportaba, por ejemplo, que la colonia Puerta Grande, en la alcaldía Álvaro Obregón, estaba bien, se reportaba, ¿sabe qué? La familia Solís se encuentra bien. Incluso había gente que, curiosamente, preguntaba, llegaban los papelitos a los conductores y decían: oiga, una pregunta, ¿va a estar abierto el banco? Y pues los conductores decían: no, señor García, sí, así se apellidaba, no, señor García, no va a abrir el banco. Alguien más preguntaba: oiga, ¿la universidad va a abrir y van a haber clases? Y decían: no, señora, no van a haber clases, y si hay, no se preocupe si falta su hijo, porque seguramente ni van a tomar asistencia. Entonces, ante un terremoto de esta magnitud que no había sufrido antes la Ciudad de México, la gente se encontraba desconcertada, porque si bien es cierto que es una zona sísmica, la realidad es que no había un desastre de esta magnitud. Si bien ocurrió el terremoto en 1957 que tiró el Ángel, no fue de la gran magnitud como este del 85, no ocasionó los grandes daños. Y aunque hubo otro terremoto en 1978, tampoco causó grandes estragos como este del 85 aquí en Televisa. Y bueno, nos encontramos en la Alameda Central, lo que ahora es el Museo Mural Diego Rivera, y gran parte de esta zona, aquí antes se encontraba el Hotel Regis. Este hotel se construyó entre 1908 y 1910, era el símbolo de la modernidad, era uno de estos símbolos de modernidad aquí en pleno centro histórico, era el hotel más lujoso, se dice que era el hotel más lujoso en esos momentos. Y bueno, aquí enfrente de la Alameda, entre Avenida Juárez, en el cruce de Avenida Juárez y calle Azueta, se encontraba una farmacia. Con el terremoto sí se derrumbó una parte del Hotel Regis, pero también en esa esquina precisamente había una farmacia. Se derrumbó la farmacia, tenía gas contenido y explotó. Lo que provocó la explosión, pues fue, además del incendio del Hotel Regis y su total colapso, fue que también los bomberos vinieron, apagaron el incendio aquí en el Hotel Regis y todo, y ahí quedó. Al poco tiempo, al mediodía más o menos, volvió a incendiarse y más o menos el fuego duró aquí 3 días. Si ustedes ven noticieros de esa época, las noticias de esa época, aun cuando están grabando los noticieros, todo el cielo se ve oscuro, porque todavía era muy temprano, en las 7 de la mañana, todavía estaba oscura la ciudad. Ya al mediodía son las fotos, los videos que se alcanzan a apreciar mejor, donde están los rescatistas quitando escombros, están los bomberos aquí trabajando. Entonces, este fue uno de los lugares más afectados y que dejó muchas víctimas en este terremoto. Bueno, nos encontramos a unas cuadras del metro Niños Héroes, de la línea 3 del metro, en el cruce de las avenidas Niños Héroes y Doctor Lisiaga. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? En lo que actualmente es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Poder Judicial, anteriormente se encontraba la Procuraduría del Distrito Federal. Este lugar es muy importante mencionarlo durante estos días del terremoto, porque se encontraron, la verdad, hallazgos macabros. Por ejemplo, se derrumbó una parte de la Procuraduría y en una de las cajuelas de uno de los vehículos dañados se descubrió que en la cajuela se encontraba un abogado, Saúl Ocampo, que había reportado como desaparecido unos días antes. Se encontraba en la cajuela atado de los pies y de las manos con cadenas y tenía huellas de tortura. Según la Procuraduría, lo encontraron
y no lo habían, digamos, no habían hecho el proceso forense, ¿no? Pero, ¿por qué se quedó en la cajuela? Pues quién sabe. Entonces, la procuradora dijo, no, es que aquí en la Procuraduría no se violan los derechos humanos. Posteriormente, más o menos 30 personas, las cifras oficiales dicen que más o menos 30 personas fallecieron a causa del terremoto. Sin embargo, otras fuentes dicen que fueron más de 200 las personas que perdieron la vida tras el colapso de una parte del edificio. Otro caso es que se encontraron separos especiales, como el de algunos colombianos que fueron detenidos días antes, semanas antes, acusados de narcotráfico junto con mexicanos. Igual tenían huellas de tortura, ellos confesaron, declararon a la prensa que pues habían sido obligados a confesar bajo pena de tortura, que les quemaban colillas de cigarro en las manos, y entonces la Embajada de Colombia en México protestó. Y ahí fue cuando la procuradora dijo, bueno, sí es cierto, en la Procuraduría sí se violan un poco los derechos humanos, pero vamos a trabajar en eso. Entonces, estas fueron algunas de las cosas que salieron del caño en esos días del terremoto. Aquí. Y bueno, nos encontramos aquí en un reloj de sol. Este reloj de sol se encuentra aquí en la tercera sección de la unidad habitacional Nonalco-Tlatelolco, porque aquí se encontraba el edificio Nuevo León. Si han seguido, si han prestado atención detalladamente a este video, se pueden dar cuenta que varios de los lugares afectados fue sobre todo el centro de la ciudad. La unidad de Tlatelolco se fundó en la década de 1960, entonces prometía ser una de estas grandes obras de un sexenio. Entonces, aquí se encontró el edificio Nuevo León a la hora, repito, a la hora del terremoto, era muy temprano, mucha gente todavía estaba en sus casas o estaba dormida y pues ni siquiera dio tiempo de evacuar. El edificio Nuevo León se vino abajo por completo. Dicen que se vino abajo como un castillo de naipes, no hubo nada más que hacer. Entonces aquí se encuentra, hacia donde estoy señalando, se encuentra la avenida Paseo de la Reforma, y bueno, a eso de las 11:45 más o menos de la mañana, llegó aquí el presidente Miguel de la Madrid junto con el regente Ramón Aguirre. Llegaron aquí para coordinar los esfuerzos, para ver qué estaba pasando aquí. Poco a poco comenzaron a sacar toneladas y toneladas y toneladas de cascajo de esta zona. Hay bastantes fotografías bastante conmovedoras de aquel momento. Y pues bueno, otra de las cosas es que aquí en las unidades de Tlatelolco hay varias áreas verdes, entonces pues aprovechó estas áreas verdes para acampar. Hubo gente que acampó en áreas verdes porque, pues bueno, no se quería ir de la zona, porque primero no querían dejar su casa, no querían abandonar su casa. No solamente el edificio Nuevo León, hubo personas que se mantuvieron cercanas, sino de otros edificios se quisieron mantener cerca para evitar que hubiera gente que se aprovechara del momento, ¿no? Y pues sustrajera sus cosas. Entonces, vamos a otro punto donde se instaló un campamento, aquí en Tlatelolco. Al hacer de la desobediencia civil el motor de la acción, las decenas de miles de voluntarios algo y mucho expresan a lo largo de días y noches en vela. La solidaridad es también urgencia de participación en los asuntos de todos. Para el 20 de septiembre de 1985, ya había alrededor de 150,000 brigadistas repartidos en todas las calles del Distrito Federal, y se registraban ya 2,500 brigadas, igual en todo el Distrito Federal. Surgió esta necesidad de la gente, esta solidaridad surge, pues no, claro que no es para modificar todo estructuralmente, sino más bien crear las condiciones necesarias para seguir, pues por lo menos llevar una vida cotidiana no normal, pero intentar regresar a la normalidad.
Y bueno, nos encontramos aquí en el busto de Plácido Domingo, que está igual aquí muy cerca del edificio Veracruz, igual aquí en la tercera sección de Tlatelolco, porque bueno, Plácido Domingo es español. Cuando él era niño vivió con sus tíos y con sus primos aquí en el edificio de Nuevo León. Entonces él viajó acá a la Ciudad de México el domingo 23 de septiembre, llegó y pues bueno, se empezó a hacer un show mediático alrededor de él. Él dijo, él de hecho declaró, no me importa hacer valer mi fama con tal de que venga todo el apoyo necesario. Jacobo Zabludovsky, ese periodista tan especial, de hecho le preguntó, bueno, oiga, señor Plácido Domingo, ¿no tiene miedo de que se le arruine la voz entre tanto polvo, entre tanto escombro? Y él dijo, a mí lo que me importa es que salga la gente con vida. Entonces, efectivamente, él pues donó grandes cantidades de dinero, pues atrajo la atención internacional también hacia México y bueno, también pues la atención internacional pues también se vio cuando pues vino Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid ya estaba aquí junto con Plácido Domingo, vino el embajador de Estados Unidos, pero de nueva cuenta, mientras Plácido Domingo estaba intentando, se puso a coordinar esfuerzos de rescate, y los vecinos pues, también estaban coordinando los esfuerzos de rescate, toda la prensa estaba detrás de Plácido Domingo y detrás de Plácido Domingo, y esa fue una de las quejas de los vecinos, que decían, bueno, es que todo se está haciendo un show alrededor de Plácido Domingo, porque pues es él. Entonces se está en realidad invisibilizando varias de las problemáticas que están aquí en el edificio. Una de las problemáticas, por ejemplo, es que el edificio Nuevo León desde 1982 ya tenía serios problemas estructurales. Por ejemplo, desde ese año, desde el 82, se había colgado una lona bastante grande, pues, donde se exigía que pues, se revisara la estructura, que se volviera a cimentar. De hecho, el chiste en esos momentos entre los vecinos era seguramente el peso de la lona fue lo que tiró el edificio, ¿no? Porque, pues bueno, en estos edificios antes habían también cuartos de servicio. Mientras un departamento se podía rentar entre los 500 y 1,300 pesos, más 900 pesos de mantenimiento, un cuarto de servicio que estaba destinado originalmente para las trabajadoras domésticas podía costar hasta 6,000 pesos una renta. Y no solamente eso, a pesar de que eran cuartitos pequeños, ahí metían hasta 5 personas. Entonces, toda esta zona de Tlatelolco, toda la zona de Tlatelolco, hubo mucha especulación. Entonces había gente que tenía hasta 15, 16 departamentos en toda la zona. Entonces, pues no solamente este desastre natural tiene pues como causa el fenómeno natural mismo de este movimiento telúrico, sino también pues la corrupción y bueno, la devastación ecológica. Hola, te tenemos un aviso muy importante. Debido a que durante la realización de este documental visitamos muchísimos lugares, tomamos la decisión de dividirlo en otras dos partes, en donde nos adentramos más al centro de la Ciudad de México para al final llegar al Zócalo. Así que no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar las notificaciones aquí en YouTube para no perderte las últimas dos partes de 19 de septiembre, una nación frente al desastre. También comparte nuestro video y danos muchos likes y comenta qué otros lugares o qué anécdotas conoces tú sobre este acontecimiento que golpeó la Ciudad de México.